Este día vamos a estudiar las reglas de Ziegler-Nichols para la sintonización de controladores PID. Ziegler y Nichols propusieron reglas para determinar los valores de la ganancia proporcional, del tiempo integral y del tiempo derivativo basados en las características de respuesta transitoria de una planta dada. La determinación de los parámetros PID de los controladores la pueden realizar los mismos ingenieros en el sitio usando un osciloscopio para determinar la salida de la planta. Hay dos métodos denominados reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. En ambos métodos se intenta lograr un sobreimpulso máximo del 25% en la respuesta al escalón. El primer método consiste en aplicar una señal escalón a la planta, como se muestra en la figura, y determinar la salida. Como podemos ver, la salida no tiene estrictamente la forma de un sistema de primer orden, o sea, de un sistema que responde exponencialmente, sino que tiene la forma de una S suavizada. Esta curva de respuesta al escalón unitario, que tiene esta S suavizada, nos permite determinar visualmente un punto de inflexión, un punto donde la S cambia de ir subiendo a tratar de estabilizarse. Entonces, esto nos permite tirar una recta tangente y determinar los parámetros importantes para determinar las constantes del controlador PID. Si la respuesta no presenta una forma de S, no se puede aplicar el método. Estas curvas de respuesta al escalón, como decíamos, se pueden generar experimentalmente, o si nosotros tenemos la forma de onda que nos da el osciloscopio, podemos hacer una simulación dinámica de la planta a partir de MATLAB, de las herramientas de MATLAB. Entonces, la curva en forma de S se puede caracterizar con los dos parámetros que veíamos anteriormente, una que es L, el tiempo de atraso, y T, que es la constante de tiempo. Ambas se determinan cruzando el eje del tiempo para determinar L, y T se determina cruzando la línea del escalón unitario. Entonces, la función de transferencia la aproximamos a un sistema de primer orden. Conocemos, ¿verdad? El denominador es un sistema de primer orden, pero tiene un retraso determinado por E a la menos ELS. Ziegler y Nichols sugieren fijar los valores de Kp, Ti y Td según la tabla siguiente. Si nosotros solo tenemos un controlador P, pues nada más determinamos la constante Kp. Si tenemos un controlador PI en nuestros tableros, entonces nosotros calculamos el Kp y el Ti. Y si tenemos el controlador completo, un PID, entonces calculamos las tres constantes. El control PID sintonizado tiene que tener la forma del estándar, ¿verdad?, que hemos determinado, Kp como una constante y Ti en el denominador del controlador Ki y Td multiplicando a la variable S. Y entonces tenemos aquí un Kp igual a 1.2 T sobre L, un Ti igual a 2L y un Td igual a 0.5L. Así el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en S igual a menos 1 sobre L. Y esta es la forma del controlador al final. En el segundo método, primero se hace Ti igual a infinito y Td igual a 0, y usando solamente la acción de control proporcional, se incrementa desde 0 hasta un valor crítico en la cual la salida empieza a oscilar sostenidamente, y eso nos permite determinar un periodo crítico. Y el K crítico, por supuesto, saldrá del valor que muestre el controlador en el tablero, o sea, la perilla del controlador. Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas, tampoco se puede aplicar el método. Entonces, se determina experimentalmente la ganancia crítica y el periodo crítico, y se determinan entonces los valores de cada constante de los controladores si tenemos solo un controlador P, un controlador PI o un controlador PID.
Ahora puede suceder que conozcamos la función de transferencia de la planta y entonces calculamos la respuesta al escalón unitario, o se puede calcular la ganancia crítica y el periodo crítico. Utilizando esos valores calculados es posible determinar las tres constantes del controlador. Sin embargo, la utilidad real de las reglas de Ziegler-Nichols es cuando nosotros no conocemos la matemática de la planta, cuando no conocemos el modelo matemático asociado a aquella planta, porque generalmente lo que tenemos en los sistemas son un conjunto de mecanismos, un conjunto de piezas trabajando juntas. Pero sí podemos entonces algunas veces lograr determinar el modelo matemático. Entonces también podemos usar la teoría de Ziegler-Nichols para poder calcular los parámetros, el ajuste de los parámetros. Si a la planta se le puede aplicar los criterios de Ziegler-Nichols, significa que vamos a tener un sobreimpulso que va a oscilar entre el 10 y el 60% ante la estrada de escalón. Lo que sabemos de esto es que el parámetro definido como aceptable, que es el 25%, está dentro de este rango. Porque esto lo han definido Ziegler-Nichols, porque en promedio el sobreimpulso máximo de las plantas es del 25%. Y estos valores que se sugieren en las tablas pues están basados en este promedio. En un caso dado, ¿verdad?, si el sobreimpulso resulta excesivo, siempre es posible hacer otra iteración, volver a hacer los ajustes experimentales, volver a sintonizar y volver a encontrar las características transitorias satisfactorias. De hecho, las reglas de Ziegler-Nichols nada más son una primera aproximación de los valores de los parámetros, pero sí brindan un punto de partida muy válido, muy valioso para el ajuste final. En el ejemplo hay un sistema de control con una planta con un polo en el origen, un polo en -1 y un polo en -5. Entonces, el controlador PID tendrá la forma estándar que ya conocemos. Entonces, como vemos que en el sistema nosotros tenemos un integrador, que sería el polo en el origen, entonces calculamos las reglas de afinación por medio del segundo método. Eso significa que ponemos TI hacia el infinito, hacia el valor máximo, y TD lo bajamos a su valor mínimo, que sería 0. O sea, los anulamos dentro del tablero que tenemos, dentro de los parámetros que tenemos, y nos quedamos solamente con la función de transferencia de Kp. Entonces, cuando cerramos el lazo, Kp aparece efectivamente en el denominador. Y cuando desarrollamos la ecuación, nos aparece S cubo más 6S cuadrado más 5S más Kp. Para encontrar el valor de Kp crítico, lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de Root para encontrar el valor del Kp que haga que este sistema entre en oscilaciones sostenidas. Entonces, ordenamos el arreglo de Root, y entonces vamos a tener ahí en la columna de S a la 1, 30 menos Kp sobre 6, donde determinamos que Kp debe ser menor que 30 para que la columna no cambie de signo. Y entonces determinamos que K crítico es igual a 30. Y con la ganancia ajustada a 30, la ecuación característica se convierte en S cubo más 6S cuadrado más 5S más 30 igual a 0. Y para hallar la frecuencia de la oscilación sostenida, o nos auxiliamos de la ecuación de S cuadrado, o usamos el polinomio completo, el cual saca factores comunes de S cubo y de 30, de S cubo y de 5S, y luego de 6S cuadrado y de 30. Entonces tendríamos 6 por 5, 30, más 6S cuadrado, más J omega, factor común de 5 y de omega cuadrado. Y eso sería igualado a 0, con lo que nos da que omega es igual a la raíz cuadrada de 5
Y el periodo de la oscilación sostenida entonces será 2pi sobre omega, o sea 2pi sobre raíz de 5, que sería 2.81. Y con respecto a la tabla, determinamos Kp igual a 18, Ti igual a 1.40 y Td igual a 0.35124. Ese sería el controlador sintonizado, que tiene la forma de la estándar, que sería Kp igual a 18, Ti igual a 1.40 y Td igual a 0.35. Y luego de realizada la matemática y el álgebra correspondiente, tenemos un polo en el origen y dos ceros en 1.4235. Un cero doble en 1.4235. Y este sería el sistema final, ¿verdad? La función de transferencia del controlador, la función de transferencia de la planta y luego el sistema de lazo cerrado. Habría que verificar cómo responde, ¿verdad? En MATLAB, ¿verdad? Haciendo los ajustes en MATLAB. Este es una tarea, ¿verdad?, que hay que hacer. Es un problema donde dice: en la imagen se muestra la salida de un sistema sometido al ensayo de Ziegler-Nichols. La ganancia del regulador en el ensayo es 1.14.5, o sea, el K crítico sería 1.14.5. Primero dice: describa usted el ensayo de Ziegler-Nichols en el bucle cerrado y luego calcule los parámetros del regulador PID, si desea un error de posición nulo y si existe una cantidad apreciable de ruido en la variable medida, y justifique su respuesta. Y este también es otro problema que hay que realizar, que dice: determine los valores del PID, y aquí lo que tenemos es la forma de una S sostenida. Tenemos los valores de L y los valores de T para determinar los valores del controlador PID. Ahí se nos está pidiendo que calculemos los valores de un controlador completo. Y así sería como aparecería el controlador ya funcionando y sumando los efectos de los tres parámetros de las tres acciones de control: la proporcional, la integral y la derivativa.